pues darle la bienvenida por habernos visitado a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a la comunicación Aviala, que trabaja por todo Bolivia, y nosotros estamos muy contentos. Desde la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originales de Bolivia, donde participamos también en la Central Obrera Boliviana, con todas las actividades que tiene y lo que nosotros generamos en aras de luchar y sacar adelante a nuestro país. En ese sentido, saludar también en especial a los hermanos interculturales que están establecidos en diferentes departamentos de este Estado plurinacional, y en ese sentido también saludar a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Muy bien, un jayaya, y por Jayaya, supuesto hermano, a todos los hermanos del sector Yungas, quienes siempre nos están siguiendo cada mañana con su informativo en el idioma aymara. Un saludo enorme a todos los que componen a los interculturales, una confederación muy importante y muy grande como las que tenemos en Bolivia. Gilata Efraín, hace unos instantes conversábamos sobre una planta muy importante que ya se va a culminar con su trabajo allá en el municipio de Palos Blancos. Me parece que mucha gente está interesada en conocer esta planta, en qué forma va a ayudar a nuestros pobladores, principalmente a quienes producen cítricos y otras frutas, lo que podemos ver allá en Palos Blancos. Adelante. Bueno, referente a lo que es esa industria nueva que se está generando a nivel de Bolivia, es la planta liofilizadora de frutas, que quiere decir que es secado de frutas en frío, no a calor, ¿no? Entonces, en ese sentido, a través de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, se ha hecho investigaciones, se ha hecho trabajos, se ha hecho la prospección, el proyecto. Ahora estamos en la fase de la implementación, gracias al apoyo de nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, para poder que nuestras frutas lleguen y tengan más tiempo de durabilidad en el mercado. Nosotros con la papaya, con el plátano, con la piña, con otros tipos de frutas, no, o sea, llegamos a los mercados, pero ya de manera limitada en el tiempo de duración o durabilidad de estas frutas. Eso ha sido tal vez un interés de nosotros, de qué manera podríamos generar, estar más constante en los diferentes mercados, ya sea del país como también del exterior, con nuestras frutas que son de origen orgánico, ecológico, y en ese sentido, bueno, vuelvo a decir, gracias a nuestro hermano presidente se ha concretado, se ha concluido ya la etapa de la obra sólida, de la infraestructura. Ahora lo que falta es hacer la implementación de la planta industrializadora, y bueno, pues en eso vamos a tardar por lo menos unos 3 meses para que esta industria pueda trabajar, pueda generar, y además también pueda tratar a nuestras frutas que estén en el año calendario en los diferentes mercados, productos donde esta planta liofilizadora va a beneficiar de que a través de este secado de frutas, en los diferentes mercados donde nuestros acreedores, donde nuestros hermanos que requieren consumir estas frutas, ellos pueden consumir el año calendario sin tener ningún problema, puesto que en fruta tenemos muchas dificultades, hay que refrigerarlas, hay que conservarlas, pero con esta industria vamos a volcar la página en realidad. Gilata Efraín, esta planta filizadora, liofilizadora que nos comenta, ¿en qué consiste? Primero, ¿cuál es el primer paso, el segundo, y el producto final, cuál va a ser? Bueno, en primera instancia nosotros vamos a hacer el acopio seleccionado de fruta de calidad en las diferentes parcelas, lo llevamos a la planta, en la planta se hace la admisión, la internación de la fruta, posteriormente se hace el tratamiento sanitario de la fruta, y luego pasa a un proceso de rallado de fruta y pasa a los hornos. En los hornos son netamente a altas temperaturas, o mejor dicho, a bajas temperaturas de frío, donde
donde el agua que contiene la fruta va a ser extraído de la fruta a través del proceso de congelamiento, no va a ser a través del proceso de evaporación, ¿no? Del líquido a sólido directamente va a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, este proceso de liofilización nos beneficia en que la fruta no pueda perder el sabor, la calidad, ni las potencialidades alimenticias que tiene la fruta, y en ese sentido pues es mucho más optativo, mucho más factible para el consumo de nuestro mercado, y en ese sentido también esta planta liofilizadora nos va a beneficiar ya en nuestros hogares el año calendario para obtener. Además también esta planta liofilizadora en principio va a trabajar con 9 variedades de frutas, está incluido piña, está incluido mango, está incluido azaí, está incluido carambola, está incluido copoazú, está incluido papaya, plátano y otras variedades, pero esta planta liofilizadora es un horno a frío donde nosotros en el futuro vamos a implementar con mayores características técnicas para que se pueda trabajar. En un extremo caso se nos ha indicado de que, por ejemplo, 2 litros de yogur, por ejemplo, podemos procesarlo a través de esta planta en una tableta simplemente, cosa de que tengamos que caminar, peregrinar muy lejos. Nosotros vamos a ir a agarrar la tableta y bueno, una vez que estemos en el lugar, para poder consumir esta tableta lo diluimos en el agua y vamos a tener nuevamente el yogur, ¿no? Entonces, imagínense la facilidad tecnológica que se está dando para nuestros hermanos bolivianos, para los diferentes mercados internos y externos del país, y bueno, pues nosotros esperamos que esto es un buen aporte para la soberanía, para la seguridad alimentaria del Estado boliviano. Me decía que una cantidad de variedades de fruta va a entrar a esta liofilizadora, donde quizá queremos saber qué fruta es la que más se produce en Palos Blancos, en cantidad. Bueno, en potencial es el banano, que es lo que más tenemos, la papaya, es nuestro fuerte, ¿no? Y bueno, casi cubrimos los mercados en su mayor porcentaje, en las capitales de ciudades de Bolivia, y posteriormente tenemos la piña, el azaí y otros, ¿no?, que son ya productos que tenemos en este momento en parcela, pero estamos implementando con mayor intensidad para que los productos que se procesen sean de manera variada y sean pues alternativas también para nuestro mercado. ¿Esta planta cuándo ya se va a terminar con todo? Bueno, estimamos que hasta el mes de marzo ya va a estar ya en proceso de funcionamiento para las primeras pruebas. Abril, mayo, junio ya vamos a tener los primeros resultados en la industrialización de las frutas para que nuestro mercado deguste de nuestro producto. ¿A cuántas comunidades del sector Palos Blancos va a beneficiar esta planta, por ejemplo? Bueno, nosotros, mi federación, por ejemplo, contempla de 310 comunidades, pero a nivel del municipio somos más de 400 comunidades. Wow. Prácticamente esto va a ser una máquina donde va a copiar parte de los productos para poder beneficiar y también de alguna manera procesar, entrar en el tema de lo que es el proceso de la industrialización, ¿no? Interesante. Hablando de este tema de la planta, en el sector de Caranavi también tenemos una planta de cítricos. Hace poco tiempo, ya hablando del año pasado, 2017, los comunarios se pronunciaban de que esta planta no abastece para sus frutales, ya que estaría pues en exceso. ¿Y cómo va esto? Que hasta ahora el presidente también había dicho que esto se va a ampliar. ¿En qué ha quedado? ¿Cómo estamos por allá? Bueno, en principio la planta procesadora de cítricos de Caranavi es una planta pequeña que no tiene mucho alcance, ¿no? Entonces, obviamente, la cantidad de frutas que produce la región
principalmente el norte de La Paz, es alto, es bastante, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, la cosecha del año pasado aún estamos en un 70% de avance, 30% ya ha pasado a otra gestión, y lo que es la floración, la producción de este año prácticamente ya se está perjudicando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la planta procesadora de cítricos de Caranavi es una planta pequeña que no tiene mucho avance en la transformación, en la extracción del jugo. Entonces, también eso ha sido una de las dificultades que ha tenido. Otro ha sido que también como planta no ha tenido un capital bueno de arranque, de trabajo, de actividad, para que ya la fruta esté entrando, esté en proceso, esté en el mercado. Entonces necesitamos un triple capital para poder trabajar, y eso ha sido otro de los principales problemas que ha tenido esta planta. Sin embargo, gracias a la experiencia que hemos tenido y bueno, a la intervención de nuestro hermano presidente a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, esta planta va a ser mejorada, va a ser apoyada, y bueno, esperamos de que el trabajo de procesamiento de la fruta de cítrico sea mejorada a través de esta planta. Interesante. Vuelvo a consultarle sobre respecto a la planta liofilizadora que se encuentra en Palos Blancos. ¿Tiene algún dato de cuánto de inversión se ha invertido para la construcción de esta planta? Bueno, esta planta tiene un presupuesto de 44.5 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, en ese sentido se ha diseñado para trabajar con mucha amplitud, pero sin embargo vamos a empezar a trabajar con 9 variedades de frutas, y bueno, posteriormente iremos implementando de acuerdo a las peticiones, a la exigencia del mercado, de acuerdo a la capacidad que también nosotros tenemos en fruta, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros lo vemos muy viable a esta industria que está implementando nuestro presidente como uno de los presidentes que tal vez ha dado por nosotros mucho, y nosotros estamos muy agradecidos y vamos a seguir trabajando para que nuestras industrias bolivianas no fracasen, sino más al contrario, sean pues puntales, sustentos económicos para el país. Interesante. Obviamente que para todo inicio de trabajo, ya sea como en esta planta y en otros proyectos, antes también está la capacitación, ¿no es cierto? Ustedes como interculturales, por ejemplo, están organizando esta planta que ya va a arrancar, la liofilizadora, tal vez empezar a los comunarios informándoles con capacitaciones, talleres respecto a esta planta, cómo va a ser el uso, cuál es el proceso del ingreso de frutas y todo ello. Sí, prácticamente nosotros con nuestros comunarios tenemos agendas, ¿no?, para poder, digamos, ya entrar en esas etapas, y como ya nos queda muy poco, ya estamos en proceso de implementación de la maquinaria. Entonces ya esta planta, por ejemplo, va a trabajar aproximadamente con 45 personas, o va a tener un personal de 45 personas, donde prácticamente cada uno de ellos va a cumplir diferentes actividades, ¿no? Y de acuerdo a eso también van a ser capacitados por la empresa que está implementando, la empresa Liofams S.A., Sociedad Anónima, y también los productores tienen que estar muy bien organizados a base de un cronograma, porque son 200 toneladas de fruta que se va a consumir, y 200 toneladas de fruta que tienen que estar bien programados para alimentar esta planta, ¿no? Entonces, realmente para nosotros como productores es un desafío, y estamos pues prestos para encarar. El municipio también, imagino que ha apoyado al proyecto. El municipio, por ejemplo, como gobierno municipal, está apoyando en 5 actividades. Uno que es el abastecimiento de los servicios en agua, energía eléctrica, después en el acceso de la carretera, y también en lo que ha sido el terreno, en la preparación, en todo aquello, en la transferencia, y también en los estudios que se ha hecho, ¿no? Hoy por hoy el municipio está cumpliendo, estamos yendo a la par a lo que se va implementando
la infraestructura, ahora la implementación. Bueno, pues el municipio está trabajando junto con nosotros en convenio con el ministerio. Interesante el trabajo que se va realizando allá por el sector Yungas de uno de los lugares que tiene climas agradables, algunos lugares más cálidos, algunos lugares templados. Interesante el sector de los Yungas. Gilata Efraín, para esta gestión 2018 que ya iniciamos la primera semana, ¿cuáles son los planes como interculturales que tenemos, hablando de proyectos, por ejemplo? Bueno, nosotros siempre vamos a velar nuestros afiliados en primera instancia y, por qué no decir, al Estado, el bienestar del Estado boliviano. En ese sentido, nosotros estamos más apuntando en lo que es la transformación de acuerdo al modelo de Estado que se tiene, apoyar a nuestro hermano presidente en el tema de lo que ha sido la salud, en el tema de lo que es la educación, en el tema de lo que es la alimentación, ¿no? Entonces, esos son nuestros fuertes pilares donde nosotros vamos a apoyar a nuestro hermano presidente. En el tema de educación ya se tiene ese entablamiento, ese acercamiento, esa reincorporación con los profesores en tanto áreas rurales como áreas urbanas. Inclusive ya se ha logrado lo que es la regionalización de las mallas curriculares y todo aquello. Lo que falta es implementar a este modelo educativo del Estado boliviano. Entonces, en eso estamos trabajando, estamos apoyando como organizaciones sociales. Ahora, en el tema de lo que es la alimentación, es lo que más nos preocupa y por eso estamos gestando de que el Estado boliviano, nuestro hermano presidente, pueda implementar empresas estratégicas para la seguridad y soberanía alimentaria del Estado boliviano, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando. En el tema de salud es donde casi estamos muy separados, tanto como gobierno, como organizaciones sociales, como también los hermanos del área de salud, ¿no? Entonces, parecemos actores que no nos conocemos o parecemos actores separatistas, ¿no? No podemos ser así, ¿no? Entonces, y en ese sentido, nosotros como en esta gestión 2018 vamos a trabajar mucho, en primer lugar, en lo que es el tema de la alimentación. Tenemos buena alimentación, vamos a estar seguros de que no vamos a tener mayores problemas de salud. El otro tema es el tema de lo que es la prevención de enfermedades, ¿no? Prevención de enfermedades, ahí es donde tal vez más vamos a discutir, porque nuestros usos y costumbres, nuestras sabidurías, nuestros conocimientos ancestrales, cosmovisionarios, hoy por hoy ya hemos perdido. La medicina occidental, la medicina científica nos ha rebasado prácticamente en el tema de alimentación. Para el chancho, alimento balanceado. Para el pescado, alimento balanceado. Para el ganado, alimento balanceado. Falta que hagan para nosotros alimento balanceado. Y creo que las calles ya circulan, lo tenemos presente y consumimos mucho. Entonces, nosotros vamos a modificar, luchar para que esto se pueda modificar. Y en ese sentido también vamos a aportar en el tema de salud en este encuentro nacional que se está generando para el mes de marzo. Interesante lo que justamente decía para cerrar esta entrevista. Ayer el presidente Evo Morales ha derogado 2 artículos por las que se han movilizado el sector médico. Ya más de 40 días perjudicando a la población, la gente reclamaba, los centros de salud, los hospitales en principal estaban cerradas, no había atención. Tal vez una pequeña opinión al respecto y con eso cerramos la entrevista. Bueno, para mí es un hecho lamentable que hayan estado 43 días de presión, de interrupción de lo que es el trabajo de salud, del servicio hacia la sociedad. Para mí es una pena. Yo he perdido una familia, una hermana, mi cuñada ha fallecido por una mala praxis, por una irresponsabilidad de intervención médica. ¿Y cuántas familias se han perdido? Los que saben perder a sus hermanos, a sus hermanas, a sus familiares, saben sentir de este problema, y vamos a extrañar, vamos a culparnos en futuro del problema de la abrogación del artículo
137 como también 205 de este nuevo sistema de Código Penal. Pero sin embargo, estamos yendo a otra cancha. Ahora vamos a discutir, nos sentaremos las tres partes y ahí vamos a ver quién es. ¿El pueblo gana? No. Los enfermos no pueden estar desprotegidos, sino el país, el Estado tiene que garantizar a los enfermos, al Estado boliviano, y tenemos derecho a la salud y nadie nos puede coartar. La irresponsabilidad tiene que ser sancionada. Gracias. Muy bien, agradecer por sus palabras, Gilata Efraín Callisaya, un representante más de la Confederación de los Interculturales de Bolivia. Agradecerle y pues en otra oportunidad también estaremos indagando temáticas que son tan amplias en nuestro sector. Allá, mercachirinaca, o que más tienen chitacut anitani, chilpana caru, sararaquina.